contexto, hiatus, problemas etcétera. y demás cosas por parte de la empresa TXT. Full créditos. Minamino, ya saben que su canal lo pueden encontrar allá abajo en la descripción. Una muy buena creadora de contenido. Si la quieren ir a apoyar, vayan a hacerlo porque hace unos muy buenos videos. TXT debutó en mayo del 2019. Desde entonces se mantuvieron activos con comebacks distanciados por meses, tours mundiales, promociones en el extranjero y actividades constantemente. Eso ha llevado a que en algunas ocasiones los integrantes del grupo, que son Subin, Yeonjun, Hyunin Kai, Taehyung y Bongyu, no puedan ocultar los signos de agotamiento o inclusive se ausenten de eventos por razones de salud. Recientemente, su agencia Ahí era lo que le estaba sangrando la nariz, ¿verdad? comunicó que todo el grupo comenzará un hiatus. El grupo se inició en la industria musical bajo una gran expectativa. Aún siendo Big Hit Entertainment, TXT sería el segundo grupo bajo la agencia, luego de BTS. La presión de ser los sucesores del grupo más popular Esto, es que yo creo que de todos los grupos que hay en la industria del K-pop, TXT son los que más presión sufrieron por ser los segundos, básicamente una especie de sucesores de BTS. Solo por el simple hecho de ser el segundo grupo de la misma agencia de BTS, sufrieron hate, sufrieron presión, sufrieron de todo. TXT sería el Duro, segundo grupo bajo Duro. la agencia, luego de BTS. La presión de ser los sucesores del grupo más popular del género llevó a que los chicos, cuyas edades variaban entre los 17 y 20 años en el momento, muestren sus habilidades con exigentes presentaciones, haciendo valer su nombre por su cuenta. En total tienen 7 mini álbumes, 3 álbumes completo, un álbum repackage, múltiples singles digitales, como también contenido en japonés, ¡A la madre! Demasiado, tal como mini álbumes y álbumes completos. En medio de esos lanzamientos que requieren meses de preparación y ensayo, el grupo viajó por el mundo brindando shows, desde showcase para darse a conocer hasta tours mundiales. La mayor cantidad de presentaciones que hicieron en un tour fue de 33 conciertos. 33 conciertos en un tour. Depende, mira, ahí dice cuánto duró. Desde mayo a diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses, 33 conciertos. También tuvieron múltiples fan meetings y participaron en importantes festivales como KCON, Summer Sonic y Lollapalooza. Es verdad. Solo en 2024 tuvieron comeback con Deja Vu, comeback en Japón con We Will Never Change, colaboraron con Samsung lanzando la canción Open Always Win, tuvieron comeback otra vez con Over the Moon y protagonizaron el OST para el drama Brewing Love. También Solo en 2024. Oye, ¿no les da la sensación de que en 2024 hubo ciertos grupos que les explotaron literalmente de contenido? Tanto que tú dices, weón, esto ya es preocupante. Ahorita mismo a la cabeza se me viene TXT y Stray Kids, definitivamente. No sé qué otro grupo se les podría ocurrir, pero me da esa sensación de que este año, la canción Open Always Win, tuvieron comeback otra vez con Over the Moon. a diferencia de otros años, Y protagonizaron el OST para el drama Brewing en Love. Hypen, También comenzaron con su tercer tour mundial por Asia y Norteamérica, el cual comenzó en mayo y terminó el 1 de diciembre del 2024. Tuvieron 3 fanmeets en total, desarrollados en Corea del Sur y Japón, y participaron en el Festival de Weverse en junio. El tercer tour mundial del grupo comenzó en mayo del 2024, con 3 shows en Seúl. Y aunque sus fans estaban emocionados de poder verlos en vivo, muchos estaban preocupados por la condición de salud de los miembros. hay mucha gente que esto no toma en cuenta, men. En general, con los grupos en general, no quiero nombrar grupos, pero hay muchos fans que piensan, más queremos más, queremos más, queremos más, pero, si tú quieres tener a tus idols sanos, saludables, mentalmente, físicamente, para dar lo mejor, porque obviamente tú quieres a tus idols, tienes que también preocuparte porque son personas, tienen límites, tienen, ¿sabes? Durante los primeros días del tour, fans captaron cómo Subin se mostró agotado en varias ocasiones Era tras Subin. terminar alguna canción, como también la preocupación de sus compañeros. Pero la gira apenas comenzaba. Le restaban más de 30 shows en Estados Unidos y otros países de Asia. Eso me acuerdo, Así que, a los días, el grupo fue visto en el aeropuerto. Las fotos de Subin llevaron a que sus
No, esta foto ni de pedo, o sea, no me jodas, o sea, esta foto tiene que estar editada. Es que esta foto tiene que estar editada, no me jodas. Loco, esta foto tiene que estar editada, o sea, no, me niego rotundamente a creer que la foto es así tal cual, o sea, no. Le No, restaban más de 30 shows no. en Estados Unidos y otros países de Asia, 30 así que shows. a los días el grupo fue visto en el aeropuerto. Las fotos de Suin llevaron a que sus fans se preocupen más por él, aunque antes de su partida, Suin intentó advertir a sus fans que las marcas en su rostro se debían a rinitis, una inflamación por dentro de la nariz causada por alergias. Y en una transmisión en vivo, el idol aseguró a sus fans que estaba saludable. En Claro, ahora la cuestión está en si es verdad o es mentira, pero a ver, elegimos el camino de creer, ¿ok? septiembre, el idol volvió a preocupar a sus seguidores, compartiendo a través de Bubble que se sentía tan cansado como para desmayarse, tan exhausto que no tenía ni energía para comer. El 18 de mayo, tras su concierto en Oakland, Hyunin Kai comenzó una transmisión en vivo donde contó cómo se desmayó al terminar el show de la noche anterior. Aunque lo mencionó de manera alivianada, sus fans no pudieron evitar preocuparse por la situación. En noviembre, cuando el grupo estaba realizando los últimos conciertos de su más reciente tour, Hyunin Kai abandonó el escenario a mitad del espectáculo. Fans presentes comentaron cómo el idol se ¿Por mostró qué? cansado e incluso temblando antes de retirarse. Sus compañeros aclararon al público que Hyunin Kai no se sentía bien durante la mañana, pero que quiso presentarse por sus fans a pesar de todo. Big Hit Oye, yo, a ver, es que nadie puede dar una opinión de qué tan exigidos están, pero con lo que nosotros sabemos, con lo que nos estamos dando cuenta de las cosas que se publican, es bastante obvio de que están haciendo muchas cosas. Nosotros no sabemos qué sucede detrás de cámaras, nosotros solo vemos lo que sucede al frente de la cámara y lo que ellos nos cuentan, pero es que... durante la mañana, pero que quiso presentarse por sus fans a pesar de todo. Big Hit Music compartió Todo por un moda. comunicado informando que la condición de Hyunin Kai empeoró por problemas de indigestión. Aún así, sí participó de los siguientes días del evento. Taehyung Indigestión. también compartió los momentos difíciles que atravesó durante el tour. En un vivo a través de Weverse, el idol reveló que hubo momentos en los que no tenía voz y no podía cantar ni siquiera en los ensayos, confesando que de la rabia e impotencia solo podía llorar sin emitir sonidos. En los comentarios de la transmisión en vivo, Yeonjun comentó ¿What? ¿Qué? los ensayos, confesando que de la rabia e impotencia solo podía llorar sin emitir sonidos. En los comentarios de la transmisión en vivo, Yeonjun comentó sobre la situación, agregando que Taehyung se presentó a los ensayos incluso con 39 grados de fiebre. Aunque su compañero lo mencionó para demostrar la enorme dedicación y compromiso de Taehyung, sus fans quedaron horrorizados al conocer la verdad, criticando a su agencia por no poner el bienestar y salud de su artista como prioridad, permitiendo que se presente a trabajar en esas condiciones. Durante su concierto en Los Ángeles, el 20... A ver, o sea, me estás diciendo, a ver, es que yo no sé hasta qué punto la empresa puede controlar lo que un idol decide hacer, como en este caso, porque yo estoy seguro que Taehyung, a pesar de estar enfermo y todo, él quería ir pues a los ensayos, él quería pues prepararse para dar lo mejor, a pesar de estar enfermo. No sé hasta qué punto puede intervenir la empresa, pero estoy muy seguro de que algo podrían haber hecho para intentar mejorar y no sé, tipo cuidar, resguardar, no sé, la salud un poco más de su idol, ¿no? O sea, presente a trabajar en esas condiciones. Durante su concierto en Los Ángeles, el 21 de mayo del 2024, la nariz de Bongyu repentinamente comenzó a sangrar, por lo que tuvo que abandonar el escenario durante unos minutos, regresando pronto para continuar con el show. El hecho que de la nada se produzca un sangrado de nariz angustió a sus seguidores. a ver, también te digo, lo del sangrado de la nariz no siempre se puede deducir como algo malo, hay veces que sucede, pero lógicamente lo primero que piensas es pues que algo no está bien, ¿sabes? Fans De que hay una razón por el sangrado. Esta vez que fui con el cirujano a que valorara mi situación gastrointestinal, mencionó que la mente realmente te jode todo tipo de sistema porque la mente controla todo, y desequilibra la condición de tu cuerpo cara llorando,
Y Sí. es que las empresas realmente deben aprender a controlar sus actividades para no saturarlos cara Sí, llorando cara. exacto. Es que mentalmente, o sea, si tú mentalmente, ¿sabes? Es como que tipo, si tú no les has dado la sensación de que te sientes enfermo y piensas así, y hay veces que, no sé, te dan una especie de, entre comillas, cura, pastilla o algo para que te recuperes, pero en realidad no te están dando nada y simplemente es medio mental, no siempre es así obviamente, pero hay veces que eso juega, es muy importante, ¿sabes? Tipo, hay veces que tu mente juega mucho dependiendo para si te sientes más enfermo, menos enfermo o así, no siempre obviamente, pero hay veces que sucede. Fans sienten que Hive ha estado fallando en proteger a los miembros de TXT al ver cómo 4 de los 5 integrantes mostraron problemas de salud, posiblemente relacionados. El único que al menos no se ha sabido es Yeonjun. Y es que encima Yeonjun tuvo todo el proyecto en solitario, eh. O sea, joder. O sea, si no fuera suficiente todo lo que es grupal, Yeonjun tuvo el proyecto en solitario. El de GAM y todo ese desmadre. O sea, wow. Y es el único que por suerte no ha sucedido nada. O al menos que sepamos. Ver cómo 4 de los 5 integrantes Wow. mostraron problemas de salud, posiblemente Wow. relacionados a cansancio extremo u horarios agotadores. El único que no mostró públicamente esos síntomas fue Yeonjun, y a pesar de que sus fans constantemente hacían campañas en redes para pedir un descanso para el grupo, su agencia lo hizo debutar como solista. En septiembre del 2024 comenzó sus promociones individuales. El 19 de noviembre del 2024, Big Hit Music informó a través de un comunicado que Subin comenzaría un hiatus ausentándose de las actividades grupales por tiempo indefinido. Debido a sus recientes síntomas de mala salud, visitó el hospital y el personal médico le informó que necesitaba suficiente descanso. O sea, yo estoy seguro que como lo pintan aquí, es bastante tranquilo para lo que podría ser lo que en verdad está sucediendo. Snowy, TQM, en serio, muchas gracias por el apoyo y por estar aquí. Nosotros también te queremos un chingo y yo también. Gracias. A ver, yo lo que deduzco de toda esta situación, imagínate, para que les den un hiatus, lo que les habrá dicho o con qué o de qué manera les habrán dicho a la empresa o a la persona que gestiona el grupo para que les den descanso de esta manera, ¿sabes? Un descanso donde se ausentan de muchas actividades, o sea, de todas las actividades, porque eso es lo que es un hiatus. O sea, para que la empresa entienda, es que amigo, es que ahí está la cuestión, hazles entender a esa gente, men, que son personas normales, humanos, que comen, respiran y viven y sienten y todo. Personal médico. Humanos, no robots. Le informó que necesitaba suficiente descanso. Al tener la salud de nuestro artista como prioridad, discutimos las actividades futuras con todos los miembros del grupo, incluido Subin. Él tiene una voluntad muy fuerte de estar activo, pero recuperar su salud es más importante que cualquier otra cosa. Y a esas alturas nos lo dices, ¿no? A estas alturas es prioridad. Por lo que después de discutirlo, decidió tomarse un tiempo libre. El idol compartió una carta escrita a mano en donde se sinceró con sus fans. Desde mi debut fui capaz de crecer año a año gracias a los miembros y a los fans. Tantos momentos felices me convirtieron en la persona que soy hoy. Hubo muchas ocasiones en donde no me sentía del todo bien, pero fui capaz de atravesarlas gracias a los miembros y a los fans. Luego de pensarlo mucho, decidí que era momento de tomarme un descanso para recuperarme, con el fin de poder continuar pasando mucho tiempo junto a ustedes. Aunque me sentía mal pensando que esta decisión podría complicar las cosas para todos, me siento agradecido con Yeonjun, Bongyu, Taehyun y Kai, quienes después de debatirlo mucho apoyaron mi decisión. La felicidad... Es que estamos conscientes de que aquí Subin, siendo el líder del grupo, tuve que tomarse un hiatus. Siendo el líder, ¿sabes? Es como el que, quieras que no, como el que tiene la mayor responsabilidad. O sea, es que ya solo con eso ya es un peso extra por encima de los demás. O sea, es que es mucha cosa, men, es mucha cosa. Y encima con tantas fechas, tantos proyectos seguidos, tanta cosa. De nuestros fans es siempre mi mayor prioridad. Aunque estoy triste de traerles estas noticias a ustedes, que solo me dan amor y felicidad, me esforzaré para recuperarme, para que no tengan que esperar mucho.
No, no te esfuerces en nada, porque para eso mismo Subin es descansar, mi pa, por favor, descansa. El grupo continuó con sus actividades Gracias por el follow, Jeremy. programadas, haciendo sus presentaciones con solo 4 miembros. Hasta que el 10 Los mama, los vimos. de diciembre, Big Hit Music publicó un anuncio oficial comunicando que el grupo completo se tomaría un hiatus de larga duración. Después de los Golden Disc Awards, programados para el 5 de enero, culminarán las actividades y comenzarán un descanso de larga duración. Ok, a mí me parece bien. Es que yo, si es que hay alguien que es fan, se preocupa, quiere a TXT, que esto no le parece bien, que me dé una explicación. Porque es que, amigo, con tanta cosa es que se merecen un descanso, amigo. Se merecen un descanso porque llevan con este ritmo bastante tiempo. Y al menos estos últimos meses, demasiado. Usarán ese tiempo para pasar momentos de calidad con su familia y descansar lo suficiente Oh. para prepararse y regresar a sus fans con un maravilloso 2025 por delante. Les pedimos su apoyo y comprensión mientras los miembros se toman su tiempo libre a su manera. TXT volverá con una presencia incluso más memorable para expresar su gratitud. En redes, la emoción fue total. La mayoría de fans se aliviaron al saber que todos los miembros tendrían su descanso, asegurando que los esperarían y le desearon fin. lo mejor. Por fin. Desde que el grupo debutó en 2019, las distancias entre sus comebacks variaban de 3 a 7 meses máximo, con regresos en japonés, promociones, conciertos y actividades en medio, manteniendo a los jóvenes integrantes activos constantemente, trabajando, por lo que para gran parte de su fandom, el descanso está más que merecido. Es que entre comebacks, tú dices son 3 meses. 3 meses es mucho tiempo, obviamente. Pero es que entre comebacks preparan y hacen tanta gestión, tanto de tanto, que es que en realidad no vendrían a ser 3 meses. O sea, es muchísimo menos. Tipo, no sé qué tanta cosa harán, pero estoy seguro que ni de chiste descansan los 3 meses, ni de chiste. Bajando, por lo que para gran parte de su fandom, el descanso está más que merecido. Sí. Eso es todo por este video, espero les Ah, haya oh. parecido informativo. El Ah, emoji huevo. de hoy es este, así que deja este emoji. Emoji de para hoy, saber gente, que ya saben en sos los comentarios una de las personas. comentar el emoji de fueguito. No sé qué dinámica sea eso, pero si llegaron hasta este punto, ya saben, emoji de fueguito en el chat. Si estás de acuerdo que por fin TXT se merecía un descanso después de tanta locura, después de tantas fechas, tantos eventos, tanto de todo, que obviamente para nosotros es hermoso, nos encanta, gracias por tanto, pero ellos también necesitan descansar.